Capitalismo, esa es la dialéctica, lucha de clases. Claro, pero por ejemplo también hay otras visiones. Por ejemplo, no sé si ha leído a John Stuart Mill, que tiene un libro llamado Ensayo sobre la libertad, en el que propone que prácticamente, como usted dice, siempre la explotación sea por parte de un Estado y demás, pero él propone que hoy en día de repente la explotación sea por parte de las mismas mayorías, de que las mismas mayorías exigen su propia explotación por el mismo hecho de no reclamar sus derechos. Así que la explotación ya no sea por parte de una institución o de un tirano, sino de las propias mayorías que reprimen su propio deseo. ¿Dónde se da eso? Lo que tú acabas de decir. En el propio sujeto y la individualidad. ¿Pero dónde pues? En el propio sujeto. Porque yo no estoy de acuerdo con este sistema. Y acá creo que la mayoría no está de acuerdo con este sistema. El problema es de mayoría y minoría. Pero aún así que yo esté de acuerdo con este sistema, en mi práctica soy el protagonista. Entonces, Gramsci se alinea al revisionismo. Lo que tú has nombrado últimamente también se alinea al revisionismo. ¿Y cuál es el trabajo del revisionismo? Confundir a las masas. Ahí no ves acá, hay como 20 partidos comunistas y están postulando a las elecciones y dicen que son comunistas, cuando el verdadero partido dice no a las elecciones. Lo dice Lenin en esta fuente. ¿Hay traje? No traje. El tenemos parlamentario traje 2. Están polarizados. No han metido ahí en uno de ellos, como la vez pasada. Están camuflados. Ahí lo han metido en uno de ellos, seguro. Acá debe estar. El cristianismo parlamentario lo dice bien claro. A ver. Lo ha vendido, pues. ¿Lo vendiste los dos? Claro, tú lo vendiste. Ahí está. Acá está para los compañeros que dicen que Fidel lo dejó a Cuba en la miseria. Mira lo que dice acá. Lo dice las Naciones Unidas, ¿ah? Lo dice la OMS, lo dice la UNESCO y UNICEF. Mira cómo lo dejó Fidel a Cuba. Oiga, amigo, la cultura, la salud, el deporte, oiga, puntales en el mundo. Mira, ¿y cómo lo encontró? Un prostíbulo, la mortandad infantil, el analfabetismo, fíjate. Por eso hemos puesto acá, cómo Fidel Castro encontró Cuba y cómo lo dejó. Para que la gente se eduque, y ahí están las fuentes, ¿ya, amigo? Lo dice el propio capitalismo. Y así bloqueado, ¿no? Y bloqueado encima, fíjate. Es como Venezuela, bloqueado, pero ahí está. El PBI es el 9.5%. Lo fregó el Perú. El Perú no está bloqueado y su PBI es el 3%. Y todavía le dicen dictador. Bien, conmigo. ¿Algo más? Sí. De repente, ¿alguna pregunta, compañeros? Jaime, No como una pregunta, pero como una preocupación. ¿Usted no cree de que realmente la educación es fundamental a lo que usted acaba de exponer? La educación desde nivel inicial, secundaria, en la universidad, que ahora ya no se toca esos puntos que antes se tocaban. Yo les pregunto, ¿un ser humano podría estudiar sin comer? Ya usted ha dicho que no es primero la educación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es primero? El alimento. Y para alimentarnos tenemos que tener contacto con nuestra naturaleza. ¿Y eso quién impide? El capitalismo. Entonces, para lograr el alimento, un trabajo digno y estudiar, la historia nos dice que tenemos que luchar contra este sistema capitalista, que lo controla todo. Yo lo he vivido. ¿Qué ha hecho Fujimori? Ha mandado alimentos a todos. Nadie moría de hambre, tenía trabajados. En esa época todo el mundo tenía abastecido, al menos la gente del campo tenía abastecido de todo. Escúchame, si tú no lo has vivido, yo sí lo he vivido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué decía el chino? El peruano no piensa con la cabeza, sino con el estómago. Y hay que darle comida como a chancho. Y mientras nosotros deshacemos con la riqueza que hace el Perú. Una preguntita. Sí, una preguntita.
¿A cuánto dejó la deuda externa Alan García? ¿A cuánto lo escuchen, señor? Sí, sí. ¿A cuánto lo recibió Fujimori y a cuánto lo dejó? 1. 2. ¿Me está diciendo que el libre mercado fue bueno? Bien, yo le pregunto, si el libre mercado fue bueno y con Fujimori hubo desarrollo, entonces, ¿por qué remató las empresas? Le pregunto. ¿Por qué lo remató? Porque prácticamente pues estaba a su disposición de ella. No había pues. ¿Quién se fue por encima de él? Usted me da una respuesta sin sentido, porque no encaja lo que ha dicho al comienzo. Mira, amigo, una cosa son dádivas, estipendios, emolumentos, y otra es desarrollo. Lo que Fujimori era, ¿qué hizo? Robar, saquear el Perú, y de ahí le daba al pueblo un mejorán, un paracetamol, una propina. Eso es lo que hizo. Por eso es que Fujimori encontró la deuda externa. ¿A cuánto lo dejó Alan García? A 18.300 millones de dólares. Lo recibió Fujimori. ¿A cuánto lo dejó? A 32.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Lo duplicó. Doble. Entonces, pues, compañero, por eso yo te doy cifras. 2. Mira lo que hizo con Montesinos y la Fuerza Armada. Asesinó estudiantes, militarizó las universidades. Y ahora, ¿qué clase de universitarios acá vienen? No saben, carajo, te das cuenta. 3. Esterilizó las campesinas, miles de campesinas. ¿Por qué les esterilizó? Porque a usted no le gusta que lo castren, ¿no? ¿O le gusta? No. Podemos avalar. Por eso, el pueblo peruano, cada vez que postula Keiko, se acuerda, se unen y lo traen abajo. Y así el fujimorismo postule 3.000 veces, las 3.000 la van a traer abajo, porque se acuerda lo que hizo el 90. En la década del 90 era un delito ser estudiante y ser joven, era un delito. Y peor si llevabas un libro debajo del brazo, te desaparecían con el grupo Colina. Bien, pues. Qué triste historia que tenemos. Y de ahí acá. Acá estamos haciendo estas escuelas. Escuela. ¿Eso dónde hay? Esta escuela no hay. No hay. Jaime, cuando Sigue defendiendo al señor. Jaime, ¿El Agora? ¿Qué pasó con el Agora? Ah, ¿verdad? allá es amigo, allá. No, yo no. Acá, mira, amigo, acá vienen todas las líneas políticas. Yo tengo mi línea, es el socialismo. Allá es el nacionalismo. Otra línea ya. Vienen diferentes líneas. ¿Y qué hace la gente que viene? Escucha y dice, esta no, acá sí. Acá. Escoge, pues, amigo. Analiza. Jaime, ya Pero un ratito, pues, amigo. para no salirse del tema, hablaste de rematar las empresas, ¿no? Sí. Escuché una vez un libertario que, sobre tu comentario, que dijo que él le remató a las empresas que tenían gastos para el Estado, por eso la remataron. Bien. Quiere decir que la remató porque tenían gasto para pagar al fisco, al Estado. Sí, no producían ya. ¿Y por qué la remató? Una empresa que estaba valorizada en millones de dólares, se la dieron en 50.000. ¿Qué pasó entonces? No se ajusta a lo que ellos dicen, amigo. Aliaga se benefició. No hay coherencia. Fujimori desarrolló el libre mercado y el pragmatismo. Por eso cuando vienen acá los libertarios, pues yo les digo, ¿qué es el libre mercado? ¿Cómo surge el libre mercado? Explícame eso. ¿Y qué es el pragmatismo? No sabe. Tengo que enseñarle, y una vez que le explico qué es el pragmatismo de Charles Peirce y qué es el libre mercado de von Hayek, señor, me dice, ya no quiero ser fujimorista, quiero ser comunista, señor, como usted. También hay que explicarle. Entonces, ¿quién hizo bien? Ya no hay comunismo. A ver. Bien. Mira, amigo. Comunismo está en todos lados. Si el amigo dice que no hay comunismo, por lógica entiendo que él sabe que es comunismo. Dime las 3 fuentes, nada más. Las 3 fuentes del marxismo. Que eso no existe. Bien, mira, mira, un ratito, amigo. Mira, la primera fuente,
para elaborar la economía planificada colectiva, donde las relaciones sociales de producción son colectivas, tuvo que estudiar y quemarse las pestañas leyendo los tomos de Adam Smith del capitalismo. La fórmula del capital, la composición orgánica del capital, el capital constante, tuvo que estudiarlo y elaboró la contradicción. La primera fuente, el marco colectivo. Dime en qué país no hay trabajo colectivo. Todo lo hizo pues. Dos, Marx, para elaborar el materialismo dialéctico histórico, tuvo que estudiar a los grandes filósofos del idealismo. A Hegel, la tercera fase de la dialéctica, y planteó la cuarta fase de la dialéctica, donde el ser es el que determina al no ser y no es el no ser que determina al ser. Eso está en toda boga del mundo, en todas las universidades. Y tercero, Marx dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Obviamente no estamos viendo, no podemos decir. Ese es el opuesto aquí al capitalismo, porque si no hay comunismo, no hay capitalismo. ¿Sabe por qué? Porque si no hay trabajo colectivo productivo, ¿quién lo tiene que hacer eso? Si no hay comunismo, el capitalismo. Y si el capitalismo hace el trabajo colectivo productivo, ya no hay capitalismo, ¿qué hay? Comunismo. ¿Dónde hay comunismo? ¿Dónde hay comunismo ahorita, actual? Mira, en el mundo entero no hay un país que sea capitalista ni comunista. No hay. Lo que hay son dos clases sociales en el mundo y en cada país. Una comunista y una capitalista, en lucha de clases. Eso es lo que hay. ¿Cuál? ¿Yo qué soy? ¿Animal? ¿Qué soy yo? Ajá, yo soy comunista. Y como mí, hay muchos. Entonces, en el mundo hay dos clases, una capitalista y una comunista. Mara, ¿qué le llama comunismo? Al trabajo colectivo productivo. Yo pregunto, dime un país donde no haya trabajo colectivo productivo. En todos hay. Y también hay propiedad privada, el capitalismo. Entonces, hay lucha de clases, pero no hay un país que sea capitalista. Por ejemplo, Norteamérica no es un país capitalista, es una clase capitalista. Ahí está, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild, esos son los que se han desarrollado, pero no el pueblo que ahorita se está movilizando. No quieren pagar la deuda externa que le están imponiendo. Bien, compañero. Bien, amigo. Sí. Volviendo al tema de hace rato de las empresas, ¿quién hizo bien y quién hizo mal? Esas empresas que vendió Fujimori fueron, creo, creadas en la época de Velasco, Centromín, de Perú. ¿Quién hizo bien, quién hizo mal? ¿Qué hizo Velasco? Yo te pregunto, ¿quién fue más asesino? ¿Velasco o Fujimori? Velasco. Pedrito. Fujimori. Mira, Fujimori afrontó una guerra interna. Y en una guerra interna hay un costo social. Yo te pregunto, ¿en el gobierno de Velasco hubo guerra? No. ¿Hubo terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó 1971 Huancavelica a los obreros de Covisa? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de Chute? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Dime, el 65 no tomaban las tierras antes de Velasco, Luis de la Puente Uceda con el MIR, ¿verdad? ¿Y por qué Velasco lo desconoció? Porque dijo, no, yo soy el que voy a darle la tierra al campesino. ¿Por qué? Porque Velasco pertenecía al Estado burgués, pertenecía a la vanguardia del Estado burgués, al aparato militar, y recibió la orden de John Kennedy para que plantee la reforma agraria, para impedir que el campesino tome las tierras, porque lo más loable que era que Velasco corrobore la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Puente Uceda. Eso era lo natural, pero Velasco no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Velasco quería que el Estado burgués lo estatice, y eso es lo que hizo. Te doy la tierra, pero el Estado lo controla. Pesca Perú, Hierro Perú, Petro Perú, Entel Perú, etc. Cuarto, ¿Velasco desarrolló el plan Inca? No. ¿O todo lo trajo del extranjero? No, mira, la economía pluralista nace acá, nace en Europa con Keynes, defendiendo la propiedad privada. Dos, el humanismo nace acá con el Inca,
nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y tercero, la autogestión. Sinamos, nace acá, ahí está. Nace acá Sinamos, nace en Europa, en Yugoslavia, con Josip Broz, el mariscal Tito, la doble explotación, es eso, pues, compañero. Por eso cuando Velasco murió, el pueblo peruano no lo apoyó. Oiga, cuando Velasco le hicieron el golpe, Morales Bermúdez, con el plan Tupac Amaru, el pueblo, ¿por qué no lo apoyó Velasco? Al contrario, quemó Sinamos a lo largo y ancho del país. Tú estabas joven todavía, tú eres picamichín, claro. El pueblo no apoya, Martín está haciendo lo que él quiere y el pueblo no apoyamos. Sí, pues, pero acá hay una cosa. Es lo mismo. Mira, En ese tiempo. mira. Lo que diferencia con Velasco, y Velasco quería recuperar todo lo que Chile nos quitó. Pero vuelvo a repetir, Velasco, ¿defendía el Estado En o ese estaba, tiempo- escúchame, amigo, Velasco, ¿defendía el Estado o estaba contra el Estado? Defendía el Estado. Defendía el Estado. ¿Y quién lo instauró el Estado? Ese masón que está allá, San Martín. ¿Con quién? Con los terratenientes. Pero no estamos hablando en tiempo de San Martín, estamos hablando en tiempo de Velasco. Por eso fue Velasco, defendió el Estado que Está bien, y yo no le- está bien, está mal, pues. No. ¿Cómo va a defender el Estado burgués? Velasco, si quería estar con el pueblo, hubiera defendido al movimiento campesino, al movimiento obrero, al movimiento minero, pero no se opuso. Estuvo con el pueblo. ¿Quién fundó el ejército? Te habla de San Martín. Amigo, Ese te tiempo. pregunto, pe joven, es que yo no sé pelear. ¿Quién fue? Que tú estás defendiendo cosas que no está documentado. Te pregunto, ¿quién fundó el ejército? La historia no sé mucho. Pero Bien, entonces ¿cómo me refuta, pues sí? Mira, San Martín tiempo mucho más antiguo que Velasco. Pero pues. mira, pero hizo prevalecer Velasco. Velasco no defendía el ejército. ¿Y el ejército quién lo fundó? San Martín, 1821. ¿Para qué? Para defender a las transnacionales, para defender ese Estado burgués. Tiene Entonces el que lo traicionó a Velasco es un patriota. ¿Quién? No, al interior del Estado hay dos brazos. Escucha, pues hijo, para que aprendas. Yo no te estoy dando lo que yo quiero, sino lo que he leído. Mira, al interior del Estado hay dos brazos, izquierda y derecha. En la Fuerza Armada igual, hay los que estatizan y los que privatizan. Pero ambos son anticomunistas, son por intereses, eso es lo que ahora estamos viendo. En el mundo, el BRICS y la OTAN, intereses, los dos son anticomunistas. Acá no está viendo izquierda, derecha. Está pues, los dos son anticomunistas, los dos defienden el Estado burgués y los dos están de acuerdo con las elecciones. Bien, gobierno. Y a eso se puede llamar a decir democracia. Eso no es democracia, pues, amigo. Porque hay dos clases. Amigo, como hay dos clases sociales, hay dos democracias. La democracia del rico y la democracia del pobre. La democracia del rico, ¿en qué se traduce? En la propiedad privada. Y la democracia del pobre, en la economía colectiva. Eso es para la lucha de clases. ¿Ya, compañero? Yo para hacer mi análisis utilizo la lógica dialéctica. En cambio, el capitalista utiliza la lógica formal. ¿De dónde era, amigo? ¿Cuál es la diferencia, doctor? No, profesor. ¿En qué? De ese La lógica dialéctica es que yo veo las cuestiones opuestas. Ricos, pobres. Idealismo, materialismo. Economía privada, economía colectiva. Eso es dialéctico. Opuestos. Blanco, negro. En cambio, la lógica formal ve todos. Chico, grande, mediano, de todos los colores lo ve. Para confundir a la sociedad. ¿Ya me Educa Nieto. ¿Por qué el peruano se conforma ahorita? ¿Por qué el peruano ahorita está conforme con lo que pasa? Mira, si tú estarías conformado, si serías conformista, no estarías acá. Pero no digas, ¿por qué el peruano? Tú eres peruano, ¿no? No. Ya. Pero entonces, ¿por qué dices que tú eres conformista? Yo no sé conformar. Ah, pero no le eches la culpa a ellos. No sé, Acá estamos los todos hablamos ahorita de Boca, pero nadie sale a
Ya, yo te pregunto, dime, ¿a qué se viene a la plaza? ¿A qué se viene a la plaza? A escuchar, a Ya ves, dialogar, ya ves pues. Ahora, ¿dónde se organiza? a escuchar en los sindicatos. No solamente en los sindicatos, en tu barriada, en tu campo de trabajo, en los medios de... Bien, ahora yo te pregunto, todos vivimos en una barriada. Ojo, yo no te estoy engañando, ¿eh? Yo soy dirigente. ¿Tú eres dirigente? Entonces, pues, ¿cómo dices acá? Pero no les digas a los demás. Acá hay gente, mira, acá hay gente más, a ver, acá hay gente más proba que yo. Acá hay dirigentes. Ya me ha tocado. Me han dicho, señor, usted es dirigente sindical. Bien, a ver, explíqueme, ¿qué es una organización vecinal? ¿Qué es un comité vecinal? Y si no, se me fregaron, pues, amigos. Yo tengo que saber qué es una asamblea, cómo llevar a cabo una asamblea, qué es un sindicato, cómo surgen los sindicatos en el mundo, qué es la primera internacional. Tengo que saber, compañero. Parece a mí que usted sería un buen aprendizaje para todos. ¿Sabe qué es un sindicato? Usted mismo lo ha dicho. ¿Cómo se forma? ¿Para qué sirve? Y ¿Cómo se organiza? Ahora tú que eres sindicalista, Yo no soy sindicato. dime. Yo pertenezco. Bien, No perteneces. estoy en la cabeza. Dime, bien, tú que perteneces, dime, ¿cómo se elabora la proletarización en un sindicato? Se pasa de un marco reivindicativo a un marco político y luego ideológico, líneas de masas. La preocupación, profesor, la preocupación en toda la zona que está cerca de Huarochirí existe 86 comunidades campesinas. Así es, así es. 86 comunidades campesinas que poco a poco se van, en vez de progresar y salir al aire o progresar, la cosa se va empeorando porque la juventud ya no quiere ser comunidad campesina. Somos los antiguos, somos los de la tercera edad que estamos quedando. Es que, señor, acá no se trata de edad. No, porque hay gente joven que no sabe dónde está parado. Como hay gente joven bien preparada, me hace viejo. Es relativo eso, amigo. Olvídate eso de joven y gente de edad, olvídate. Pero dime, Jaime, por más dirigente que usted sea, va a una comunidad campesina y la encuentra pues en una desorganización total. Lo organizo. Le explico primero por qué el campesino pobre, por qué el campesino medio, por qué el campesino rico, qué es la semifeudalidad, cómo surgieron. Le explico, mi amigo, y después los organizo. Ahí está el trabajo. No fue en el Congreso. No siento, no, mi amigo, el trabajo está ahí. Ya me digo, bien, palma.